Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar sobre lo que son las hojas de estilo. Bueno, el lenguaje CSC está desarrollado por W3C, al igual que el lenguaje HTML. Y tiene más de 200 atributos que van creciendo en cada nuevo nivel. Las hojas de estilo tienen una sintaxis. En este caso, CSC maneja una sintaxis. En este caso, esa sintaxis está formada por una regla. Y las reglas están formadas por el selector y entre llaves las declaraciones. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un selector y del otro lado vamos a tener las declaraciones. Y están separadas por puntos y coma. Una declaración directamente viene siendo un atributo también conocido como propiedad, seguido por dos puntos y a continuación el valor de la propiedad. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que la declaración va a tener directamente el atributo y también va a tener su valor. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, utilizar una etiqueta H1. Nosotros queremos utilizar una etiqueta H1 y le vamos a decir que tenga un atributo de alineación de cierta forma. Para ello tenemos que utilizar su atributo, que en este caso sería text-align dos puntos y le decimos que se centre. Punto y coma y cerramos llaves. También se pueden escribir varias declaraciones en una línea, separadas por un punto y coma, pero resulta más claro escribir una por línea. Se puede omitir el punto y coma final, justo antes de cerrar la llave. Los comentarios se inician con los caracteres. En este caso, por si nosotros queremos hacer un comentario, vamos a poner los comentarios van a estar trabajándose con diagonal asterisco. Se encierran los comentarios que van a estar aquí en estos puntos y en este caso cuando queremos ya cerrar el comentario ponemos asterisco y diagonal. Muy bien. Para esto, nosotros vamos a tener
diferentes tipos de selectores. Pero para conocer en este caso realmente qué es un selector, vamos a decir que en este caso viene siendo el sujeto de la declaración. Es decir, sobre quién se aplica la declaración. Y la declaración es la definición de las características. Características que se aplican sobre el selector. Por ejemplo, en el caso H1 text align enter nos dice que sobre las etiquetas H1 se aplicará el texto alineado al centro. Entonces, sobre la etiqueta H1 se aplicará esta acción. Entonces, existen varias formas de definir el selector que veremos a continuación. Por ejemplo, podemos escribir directamente H2, P, que en este caso es una etiqueta H2 y una etiqueta P, que es de párrafo. Les vamos a cambiar el color y le vamos a poner, por ejemplo, que sea de color rojo. Entonces, si nosotros escribimos en nuestro código, una etiqueta H2, vamos a decir que es una cabecera H2 y escribimos una cabecera H3, y luego escribimos una etiqueta, en este caso de párrafo, donde se va a ver aplicado la acción, solamente va a ser en la etiqueta
H2 y párrafo. En la etiqueta H3, en este caso es esta, en esta etiqueta va a ser normal, porque no está incluida directamente en este selector. A esta etiqueta, a esto lo que acabamos de hacer, se le conoce como este selector con etiquetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos indicar los nombres de las etiquetas separados directamente por una coma. Aquí lo podemos observar. Estamos separando nuestra etiqueta por dos etiquetas y está separada por una coma, ¿sí? Y la declaración se aplicará a todas las etiquetas que indiquemos. En este caso, por ejemplo, tenemos la etiqueta H2 y la etiqueta de párrafo, solamente se van a aplicar en ellos. Muy bien. También, en este caso, vamos a hacer un separador para seguir viendo las siguientes. Podemos también utilizar lo que se le denomina identificador. Un selector por identificador. Que nosotros lo vamos a encontrar como ID, ¿sí? Por sus siglas en inglés. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener que crear un identificador. Entonces, en este caso, los identificadores siempre van a empezar con hashtag identificador, el nombre del identificador. Por ejemplo, podríamos tener hashtag patito, podríamos tener hashtag párrafo azul, etcétera, ¿no? Pero siempre va a empezar directamente con hashtag. En este caso, esta declaración del estilo se aplicará a la etiqueta que contenga el identificador. Y en este caso tendremos que declararlo como identificador, que quiere decir, en este caso tendríamos que declarar nuestro identificador ID es igual a, entre comillas, identificador. ¿Sí? Y cerramos las comillas. Lo que acá está dentro va a ser el nombre del identificador. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita le puse identificador. Vamos a ver en este caso un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo voy a declarar el identificador y voy a poner, por ejemplo, hashtag iden, ¿sí? En mi código de CSS y le voy a decir color. Vamos a cambiar la cuestión del color, pero que sea blue. Y entonces ya en nuestro código HTML, en la etiqueta, por ejemplo, acá voy a poner H3. En esa etiqueta voy a ponerle su ID, ¿sí? Que va a ser que se va a identificar esta etiqueta y entre comillas voy a poner IDEN,
como lo que estamos poniendo directamente a nuestro código CCC para que se aplique esa modificación. Y entonces todo lo que esté dentro de ¿sí?, va a tener una cuestión de un color azul. Muy bien. Vamos a borrar en este caso para continuar con el tercer selector. Muy bien. El tercer selector está dado como selector por clase o selector con clase. En este caso, el selector por clase, vamos a definir un selector y vamos a hacer una declaración de estilo que se aplicará a todas las etiquetas afectadas por una clase. ¿Qué quiere decir? En este caso, nosotros vamos a crear una clase. Por ejemplo, vamos a decirle que es la clase puestos, la clase puestos. Y entonces, en este caso, cada vez que encontremos esa clase que se llame puestos, con una cuestión de clase, podemos tener diferentes objetos sobre esa clase y se va a poder, digamos, establecer la cuestión de colores o estilos, etc. Digamos, por ejemplo, se define el selector colocando un punto delante del nombre de la clase. Al contrario del caso anterior, que vimos la cuestión del identificador por ID, en este caso, varias etiquetas pueden tener la misma clase. Es lo que les estaba diciendo, que podemos tener diferentes etiquetas. Y podemos aplicar la clase a una etiqueta concreta escribiendo p.clase, con la cual se aplicará el estilo a la clase etiqueta p, que contenga la clase específica. Por ejemplo, en este caso, yo voy a crear una clase, vamos a crear la clase 1. Y entonces voy a poner punto clase 1. Y en esta clase 1 voy a decirle que tenga color y vamos a utilizar otra vez azul, para que cuando lo corran en su programa puedan ver la diferencia. Entonces, en este caso, voy a tomar la etiqueta, que es la etiqueta P, que es una etiqueta de párrafo, y le voy a añadir la clase 1. Entonces, como esta etiqueta maneja también, digamos, el color, por ejemplo, va a manejar el atributo de color, entonces también se va a ver afectada esta etiqueta. Ahora, en este caso, nosotros vamos a crear en este párrafo que cambie el estilo de fuente. Y que lo ponga en forma itálica. Que lo ponga en forma itálica. Entonces, cuando lo pongamos en nuestro fragmento, veamos, en este caso, cuando nosotros lo pongamos en el fragmento, de nuestro código, por ejemplo, acá voy a crear un H2, ¿sí?, que se llame cabecera 1. Se cierra H2 y después una H3 y le voy a añadir la palabra reservada class.
¿Por qué? Porque voy a utilizar directamente mi clase. Entonces, aquí voy a poner class y nuestra clase se llama clase 1 y la voy a poner entre comillas. Ay, me equivoqué ahí. Clase 1. Muy bien. Y en este caso la cierro y entonces todo lo que esté va a cambiar. Todo lo que esté dentro de esa etiqueta va a cambiar y va a cambiar a la cuestión de que va a escribir color azul. Ahora, para ver la cuestión del cambio, en este caso de la cuestión del párrafo, voy a escribir un párrafo, que en este caso es P. Voy a escribir un párrafo, ay, me equivoqué otra vez. Voy a escribir un párrafo y le voy a poner la palabra class. Otra vez le pongo igual, entre comillas, y escribo el nombre de la clase, clase 1. Pero como aquí en este caso, ¿sí? En la cuestión de los párrafos le dije que iba a cambiar cada vez que encontrara un párrafo, iba a cambiar el estilo de fuente a un estilo itálico, lo va a escribir en forma itálica, pero también como está trabajando en la cuestión de clase, ¿sí? Va a trabajar también con la cuestión de que va a cambiar el color azul. Acuérdense la cuestión de las herencias, que en este caso, por ejemplo, como aquí este objeto está haciendo una herencia de la clase, va a tener características de la clase, aunque el objeto llegue a tener diferentes atributos propios del objeto, pero siempre va a estar heredando los atributos de la clase madre. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a escribir un programa completo, el cual ustedes lo pasarán a su teléfono o a su blog de notas y lo correrán para ver los efectos. De tarea, en este caso, van a tener que mandar, ya saben, sus códigos. Voy a abrir la plataforma en Classroom y ustedes van a subir todos los archivos que vayamos haciendo de acuerdo a la cuestión de los videos. Ok. Muy bien. Entonces, como sabemos, vamos a cambiar de color para que se vea un poco más claro. Vamos a crear, en este caso, nuestra etiqueta HTML, que acuérdense que es lo que nos especifica la cuestión de nuestro lenguaje de etiquetas. Vamos a crear una cabecera. En la cabecera vamos a ponerle un título. Vamos a poner como título selectores. Vamos a ponerle selectores 1. Cerramos el título. Y después abrimos nuestro style. Acuérdense que en este caso el style va a servir para escribir los tipos de estilo que nosotros vayamos a trabajar, ya sea CSS, ya sea JavaScript, etc. Por ejemplo, en este caso vamos a tener el tipo que vamos a estar trabajando, y como nosotros estamos trabajando CSS,
Vamos a ponerle que el texto, ay, me equivoqué, se salió feo. Vamos a ponerle que el texto es CSS. Cerramos nuestra etiqueta y acá dentro de toda esta etiqueta pues vamos a crear nuestra información. Dentro de este style nosotros podemos crear algunos comentarios. En los comentarios, como ya habíamos dicho, se empiezan con diagonal asterisco y la cuestión del comentario. Acuérdense que a veces es necesario poner comentarios porque es necesario documentar nuestra información. Muy bien, empecemos. Voy a crear un selector de identificador. Le voy a poner el nombre de selector ID. Y entre llaves vamos a manejar la cuestión de los atributos que queremos cambiar. El atributo que quiero cambiar es el color y le vamos a poner el color azul. Como habíamos dicho, si quieren terminar, si nada más va a ser un solo atributo que vamos a cambiar en ese selector, pues no es necesario ponerle punto y coma. Pero si tenemos varios atributos que vayamos a cambiar en ese selector, pues es necesario ir poniendo punto y coma para que los vaya distinguiendo. En este caso, como nada más para ese selector es un solo atributo, no le voy a poner punto y coma. Después voy a crear una clase. Acuérdense que las clases empiezan con el punto y el nombre seguido del nombre de la clase. Entonces vamos a poner clase 1, porque es la primera clase que estamos creando. Y en esa clase vamos a cambiar también el atributo de color. Pero ahora de vez de blue vamos a ponerle que sea rojo. Vamos a manejar un elemento que sea el elemento párrafo. Cada vez que encuentre en el elemento párrafo la clase, si declaramos la clase en ese elemento párrafo, la clase 1, va a tener la herencia del color rojo de la clase 1. Pero nosotros podemos decir que cada vez que tenga esa herencia, también podemos cambiar los atributos. En este caso, cada vez que encuentre que hay una clase 1 en un párrafo, que sus atributos de ese párrafo también cambien. Por ejemplo, en este caso, vamos a cambiarle la fuente de estilo. Y le vamos a decir que sea itálica. Muy bien. Ahora, como habíamos dicho, podemos tener dos o varios objetos que podamos cambiar en cierto momento sus atributos y van de acuerdo a una cuestión de un selector. Por ejemplo, acá vamos a cambiar el H2 y la etiqueta H3. Vamos a ponerle ahora que cambie el color de cian. Entonces, en este caso, esos dos objetos van a cambiar sus atributos cada vez que aparezcan en nuestra página.
Ok, para no hacerlo más larga, con eso ya estamos de acuerdo. Cerramos entonces ahora nuestro style. Ya cerramos el style y cerramos nuestra cabecera. Empezamos con nuestra cuestión de nuestro body. En este caso, nuestro body, vamos a crear un H2 y vamos a poner ejemplo 1. Vamos a poner H1 sin efecto. Vamos a poner un H3. Vamos a poner hola. Cerramos el H3. Ya tenemos el H2. Vamos a crear una clase. Un H5, pero que contenga la clase 1. Y lo cerramos. Un H4 y le vamos a poner un ID y se llama selector ID. Cerramos el H4 y por último nos falta la cuestión del párrafo. Vamos a poner un párrafo normal. Ay, me equivoqué, pero al otro lado. Vamos a poner una T. Para que veamos el efecto. Y por último, vamos a crear un párrafo con la clase. Un párrafo y le voy a poner también una UU y cerramos el párrafo. Y obvio, en este caso tendríamos que cerrar nuestro body y nuestro HTML. Nada más que no me alcanzó ya más el pizarrón. Es pequeño mi pizarrón digital. Muy bien. Entonces, eso lo tienen que correr. Y directamente pues tendríamos los colores azul, tendríamos como ejemplo algunos que no cambian, por ejemplo que no tengan nada, algunos que tengan el selector cian, ¿sí? Otros que tengan la palabra italic y otros que tengan, por ejemplo, el párrafo en rojo.
Muy bien, chicos. Este video sería todo. Nos estamos viendo para el siguiente video. Gracias.